72 años viviendo en este mundo, y ustedes me tratan como si fuera un estorbo más en su elegante tienda. Fueron las palabras que resonaron en la boutique más exclusiva de Polanco, cuando don Evaristo Hernández, un anciano de apariencia humilde, fue brutalmente humillado por los vendedores. En ese momento preciso, nadie imaginaba que este hombre frágil y aparentemente vulnerable sería quien cambiaría para siempre la vida del empresario más poderoso de la Ciudad de México. La historia que están a punto de escuchar les demostrará que la verdadera grandeza no se mide por la cuenta bancaria, sino por la nobleza del corazón y el valor para defender lo correcto cuando todo el mundo da la espalda. La boutique Diamante Azul no era una tienda cualquiera en el corazón de Polanco. Sus pisos de mármol italiano brillaban bajo las lámparas de cristal austriaco, mientras que los perfumes franceses más exclusivos del mundo flotaban en el aire creando una atmósfera que intimidaba a cualquier persona común. Las vitrinas exhibían relojes suizos que costaban más que una casa, bolsos de piel de cocodrilo que valían como 3 automóviles nuevos y joyas que solo los más adinerados de México podían permitirse. Era un templo dedicado al lujo más extremo, donde cada objeto parecía gritar su precio exorbitante y donde el personal había sido entrenado para identificar inmediatamente quién pertenecía a ese mundo y quién no. Don Evaristo Hernández caminaba lentamente por las calles de Polanco esa mañana de octubre, apoyándose en su bastón de madera gastada que había pertenecido a su padre. A sus 72 años, su espalda se había encorvado por décadas de trabajo físico. Sus manos mostraban las cicatrices de una vida dedicada al esfuerzo honesto, y su ropa, aunque limpia y remendada con cuidado, delataba inmediatamente su condición económica modesta. Había sido carpintero durante 45 años, construyendo muebles sencillos, pero duraderos para familias de clase media, hasta que la artritis en sus dedos lo obligó a jubilarse con una pensión que apenas le alcanzaba para sobrevivir mes con mes. Sin embargo, ese día cargaba en su bolsillo interior algo muy especial: los ahorros de toda su vida, reunidos centavo por centavo durante décadas, con un propósito muy claro que lo había motivado a caminar hasta ese barrio donde jamás había puesto un pie. Su única hija Mercedes cumpliría 50 años la siguiente semana, y don Evaristo había soñado durante meses con regalarle algo verdaderamente especial, algo que demostrara todo el amor y la gratitud que sentía por ella. Mercedes había sido enfermera durante 25 años, cuidando a pacientes en hospitales públicos, ganando poco, pero entregando su vida entera al servicio de los demás. Cuando la esposa de don Evaristo murió de cáncer 10 años atrás, Mercedes había renunciado a una oportunidad de trabajo en Estados Unidos para quedarse cuidando a su padre, sacrificando sus propios sueños por amor filial. Durante todos esos años, ella jamás se había quejado, jamás había pedido nada para sí misma, y siempre había tratado a su padre con un respeto y una ternura que lo emocionaba hasta las lágrimas. Por eso, cuando don Evaristo vio en una revista vieja del consultorio médico una fotografía de un collar de perlas que le recordó inmediatamente al que usaba su difunta esposa en su boda, supo exactamente qué quería regalarle a su hija. La entrada a Diamante Azul estaba custodiada por un portero vestido de traje negro que miraba a cada cliente potencial con ojos evaluadores, como un guardián decidiendo quién merecía acceso al paraíso del lujo. Cuando don Evaristo se acercó arrastrando ligeramente los pies y apoyándose en su bastón, el portero frunció el ceño inmediatamente, como si hubiera detectado una amenaza a la exclusividad del lugar. «Disculpe, señor», le dijo con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «¿Está seguro de que busca esta tienda? Tal vez se confundió de dirección». Don Evaristo levantó la mirada con dignidad, sus ojos grises brillando con determinación, y respondió con voz firme pero amable: «Joven, busco un collar de perlas para mi hija. He ahorrado durante mucho tiempo para este momento». El portero lo miró de arriba abajo, notando los zapatos gastados, el pantalón remendado y la camisa que había visto mejores días, y después de un momento de duda, se hizo a un lado con una expresión de fastidio apenas disimulado. El interior de la boutique era aún más intimidante que su fachada. Las luces proyectaban destellos dorados sobre cada superficie pulida, mientras que música clásica
sonaba suavemente desde altavoces ocultos, creando una sinfonía de elegancia que parecía susurrar: «Solo los elegidos pertenecen aquí». Los vendedores, vestidos con trajes que costaban más que el salario mensual de don Evaristo, se movían entre las vitrinas con pasos silenciosos y expresiones de superioridad estudiada. Habían sido entrenados para detectar inmediatamente el poder adquisitivo de cada cliente que cruzaba la puerta, y sus sonrisas se ajustaban automáticamente según el grosor estimado de la billetera que tenían enfrente. Cuando don Evaristo entró apoyándose en su bastón, los tres vendedores presentes intercambiaron miradas significativas, como cazadores que hubieran detectado una presa inadecuada en su territorio exclusivo. Andrea Solís, la vendedora principal, una mujer de 35 años que había convertido el esnobismo en una forma de arte, se acercó con pasos calculados y una sonrisa que podría haber congelado el agua. Sus tacones altos resonaban como martillazos contra el mármol mientras evaluaba al anciano con la misma expresión que usaría para inspeccionar algo desagradable pegado a la suela de sus zapatos de diseñador. «Buenas tardes», dijo con un tono que destilaba condescendencia. «¿En qué podemos ayudarle?» Sus ojos recorrieron rápidamente la ropa gastada de don Evaristo, se detuvieron en su bastón de madera común y finalmente se fijaron en sus manos arrugadas y callosas, como si estuviera leyendo su historia económica completa en esos detalles reveladores. Don Evaristo, ajeno a la hostilidad apenas disimulada, sonrió con la calidez genuina de quien había pasado décadas tratando con respeto a cada persona que conocía, sin importar su posición social. «Señorita, busco un collar de perlas para mi hija», explicó don Evaristo con voz pausada pero firme, sacando del bolsillo interior de su chaqueta un sobre manila cuidadosamente doblado que contenía billetes pequeños acumulados durante años de sacrificios. «Es para su cumpleaños número 50. Ella ha sido enfermera toda su vida, cuidando enfermos, y merece algo hermoso». Andrea miró el sobre arrugado como si fuera una serpiente venenosa, mientras que sus dos compañeros, Roberto y Valeria, se acercaron discretamente para presenciar lo que claramente consideraban un espectáculo divertido. «Señor», respondió Andrea con una risa apenas disimulada, «nuestras perlas empiezan en 200,000 pesos. Son perlas de Tahití, certificadas, con oro blanco de 18 quilates. No creo que sean exactamente lo que usted está buscando». La forma en que pronunció la palabra «usted» estaba cargada de tanto desprecio que incluso los otros clientes de la tienda voltearon a mirar, algunos con curiosidad y otros con incomodidad evidente. Don Evaristo abrió el sobre con manos temblorosas, no por nerviosismo, sino por la emoción de estar tan cerca de cumplir su sueño, y comenzó a contar cuidadosamente los billetes que representaban cada peso que había logrado ahorrar. Eran billetes de 20, 50 y 100 pesos, algunos arrugados por el uso, otros nuevos, todos contados y recontados decenas de veces durante los últimos meses. «Tengo 180,000 pesos», anunció con orgullo genuino, como si hubiera acabado de anunciar que poseía todo el oro del mundo. «Sé que no son 200,000, pero pensé que tal vez podrían ayudarme, o quizás tienen algo un poco menos costoso pero igual de hermoso». Su voz llevaba la esperanza inocente de quien creía que la honestidad y la buena fe podían abrir cualquier puerta, incluso en un mundo donde el dinero era el único idioma que se hablaba con fluidez. La reacción de los vendedores fue inmediata y cruel. Roberto, un joven de 28 años que había confundido su trabajo en una tienda de lujo con una posición de realeza, soltó una carcajada que resonó por toda la boutique como el ladrido de un perro malcriado. «¿180,000 pesos en billetes chicos?», se burló señalando el dinero como si fuera basura. «Señor, aquí no vendemos bisutería de mercado, esto es una boutique seria para clientes serios». Valeria, no queriendo quedarse atrás en el espectáculo de crueldad, añadió con voz alta y teatral: «Además, aunque tuviera el dinero completo, tendría que demostrar que no es dinero de procedencia dudosa. No podemos aceptar efectivo así como así». Sus palabras fueron como dagas envenenadas, diseñadas no solo para rechazar la compra, sino para destruir la dignidad del anciano, que las escuchaba con creciente dolor en el pecho. Las palabras de los vendedores cortaron el aire como cuchillos afilados,
Pero fue lo que siguió lo que realmente rompió algo dentro del corazón de don Evaristo. Andrea se inclinó hacia sus compañeros como si fuera a compartir un secreto, pero habló lo suficientemente alto para que el anciano escuchara cada palabra. ¿Ya vieron? Esto es lo que pasa cuando cualquier persona cree que puede entrar aquí. Seguramente juntó centavos durante años para venir a molestarnos. Roberto asintió con malicia y agregó: probablemente ni siquiera sabe leer los precios. Debería ir al tianguis de las perlas falsas, ahí sí le va a alcanzar su cochinito. El veneno en sus voces era tan palpable que otros clientes comenzaron a alejarse, incómodos por presenciar semejante crueldad gratuita contra un anciano indefenso cuyo único crimen había sido soñar con hacer feliz a su hija. Si eres de esas personas que cree que las historias pueden cambiar corazones y que cada ser humano merece respeto sin importar su apariencia, quédate conmigo porque lo que viene te va a emocionar hasta las lágrimas. No olvides acompañarme en este viaje suscribiéndote al canal, porque cada historia que compartimos aquí tiene el poder de recordarnos lo que realmente importa en esta vida. En los comentarios, cuéntame si alguna vez has visto a alguien ser tratado injustamente y qué hiciste al respecto, porque tu experiencia puede inspirar a otros a actuar con valentía. El dolor en los ojos de don Evaristo era tan profundo que parecía emanar desde lo más íntimo de su alma, pero el anciano se las arregló para mantener la compostura con una dignidad que contrastaba brutalmente con la mezquindad de quienes lo rodeaban. Sus manos temblaron ligeramente mientras guardaba los billetes de vuelta en el sobre, cada movimiento lento y deliberado, como si estuviera archivando no solo su dinero, sino también un sueño que acababa de morir frente a sus ojos. «Comprendo», murmuró con voz apenas audible, pero en esas dos palabras había décadas de resignación aprendida, años de ser tratado como ciudadano de segunda clase, por quienes confundían tener dinero con tener clase. Los vendedores observaban su humillación con sonrisas satisfechas, como depredadores que acabaran de derribar a una presa indefensa, sin darse cuenta de que su crueldad estaba siendo presenciada por ojos que pronto cambiarían todo. En ese momento de máxima tensión, cuando la atmósfera de la boutique se había vuelto tan tóxica que hasta el aire parecía más pesado, las puertas de cristal se abrieron con un sonido suave que anunció la llegada de alguien completamente diferente. Alejandro Mendoza entró al establecimiento con la presencia silenciosa pero imponente de quien está acostumbrado a que las habitaciones cambien de energía simplemente por su llegada. A los 58 años, era el propietario de una de las cadenas hoteleras más importantes de México, un hombre cuya fortuna se medía en miles de millones de pesos, pero cuya verdadera riqueza radicaba en algo que el dinero no podía comprar: la sabiduría de haber vivido lo suficiente para entender qué cosas realmente importaban en la vida. Su traje gris de corte perfecto, sus zapatos italianos hechos a mano y su reloj suizo que costaba más que un automóvil de lujo lo identificaban inmediatamente como perteneciente a la élite económica del país, pero había algo en sus ojos que hablaba de profundidad emocional y experiencia humana auténtica. Alejandro había llegado a Diamante Azul con una misión específica: comprar un regalo de aniversario para su esposa Carmen, con quien celebraría 30 años de matrimonio la siguiente semana. Sin embargo, al entrar y observar la escena que se desarrollaba frente a él, algo en su interior se agitó con una fuerza que no había sentido en años. La imagen del anciano humillado le recordó inmediatamente a su propio abuelo, don Aurelio, un hombre humilde que había trabajado como zapatero toda su vida y que había sido tratado con desprecio por personas que se creían superiores simplemente por haber nacido en familias adineradas. Don Aurelio había sido la persona más noble que Alejandro había conocido en su vida, un hombre que le había enseñado que la verdadera grandeza se media por la bondad del corazón y no por el grosor de la billetera, pero que había muerto sin recibir nunca el reconocimiento que merecía por su extraordinaria calidad humana. Los vendedores, al notar la presencia de Alejandro, cambiaron instantáneamente su actitud como actores que hubieran recibido una nueva dirección de escena. Andrea prácticamente corrió hacia él con una sonrisa deslumbrante que contrastaba grotescamente con la mueca de desprecio que había mostrado momentos antes a don Evaristo.
«Señor Mendoza», exclamó con una efusividad tan exagerada que rayaba en lo cómico. «Qué honor tenerlo nuevamente en nuestra boutique. ¿En qué podemos servirle hoy? ¿Quizás algo especial para la señora Carmen?» Su transformación era tan radical que parecía una persona completamente diferente, como si hubiera dos personalidades viviendo en el mismo cuerpo y el dinero fuera el interruptor que las activaba. Roberto y Valeria se materializaron inmediatamente a su lado como satélites orbitando alrededor de un planeta poderoso, sus sonrisas tan amplias que parecían haberse dislocado la mandíbula en el proceso. Alejandro observó la escena con ojos penetrantes que habían aprendido a leer entre líneas durante décadas de experiencia en el mundo de los negocios. No era ingenuo respecto a cómo funcionaban las dinámicas de poder en lugares como ese, pero presenciar la transformación instantánea de los vendedores le resultó profundamente perturbador. «Buenos días», respondió con voz pausada, manteniendo una expresión neutra mientras sus ojos se desplazaban discretamente hacia don Evaristo, quien permanecía inmóvil junto a una vitrina, claramente fuera de lugar, pero manteniendo una dignidad que contrastaba dolorosamente con la vulgaridad emocional que acababa de presenciar. «Antes de hablar de negocios», continuó Alejandro con un tono que sugería que había algo más importante en su mente, «me gustaría saber qué estaba sucediendo aquí cuando llegué». Parecía una conversación bastante intensa. La pregunta de Alejandro cayó sobre los vendedores como una bomba silenciosa. Andrea tartamudeó por un momento, sus ojos moviéndose nerviosamente entre el millonario y el anciano, como si estuviera calculando rápidamente cuál sería la respuesta que menos dañara su posición. «Oh, no era nada importante, señor Mendoza», mintió con una sonrisa forzada que no conseguía ocultar su nerviosismo creciente. «Solo estábamos explicándole a este señor que nuestros productos están dirigidos a un segmento de mercado muy específico». Roberto, en un intento desesperado por minimizar la situación, añadió con falsa jovialidad: «Exactamente, solo fue una pequeña confusión sobre nuestros rangos de precios». Pero Alejandro había pasado demasiados años leyendo rostros y detectando mentiras como para dejarse engañar por explicaciones tan transparentemente falsas. Don Evaristo, quien había permanecido en silencio observando el intercambio, dio un paso adelante con la lentitud propia de sus años, pero con una determinación que sorprendió a todos los presentes. «Señor», dijo dirigiéndose directamente a Alejandro, con voz clara y firme, «no permita que estos jóvenes mientan por mi culpa. La verdad es que vine aquí con mis ahorros para comprar un collar de perlas para mi hija, pero me dijeron que mi dinero no era suficiente y que además parecía de procedencia dudosa». Sus palabras eran simples, pero cargadas de una honestidad tan pura que cortó el aire como una espada afilada. «No pasa nada», continuó con una sonrisa triste pero genuina. «Ya estoy acostumbrado a este tipo de situaciones. Solo quería que usted supiera la verdad». La valentía del anciano para exponer su humillación frente a un desconocido, arriesgándose a más burlas, pero priorizando la honestidad por encima de su propia comodidad, dejó a Alejandro completamente impactado. Las palabras de don Evaristo resonaron en el silencio de la boutique, como piedras cayendo en un lago tranquilo, creando ondas de tensión que se extendieron hasta el último rincón del elegante establecimiento. Alejandro sintió que algo se revolvía en su estómago, una mezcla de indignación y tristeza, que le recordó vívidamente todas las veces que había visto a su abuelo ser tratado con desprecio por gente que se creía superior. Los vendedores permanecían inmóviles como estatuas. Sus rostros habían perdido todo color, conscientes de que acababan de ser expuestos frente a uno de los clientes más importantes y poderosos que tenían. El aire en la boutique se había vuelto tan denso que parecía posible cortarlo con un cuchillo, mientras que otros clientes habían comenzado a acercarse discretamente, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo significativo. «¿Dinero de procedencia dudosa?», repitió Alejandro lentamente, su voz cargada de una frialdad que hizo que los vendedores retrocedieran instintivamente como si hubieran sido abofeteados. Sus ojos, normalmente cálidos y amigables, se habían transformado en dagas de acero que perforaban directamente las almas de quienes lo habían decepcionado tan profundamente. «Están sugiriendo que este señor, que claramente ha trabajado toda su vida con sus propias manos,
¿Es algún tipo de criminal? La forma en que formuló la pregunta no era una solicitud de información, sino una acusación directa, pronunciada con el tono de quien estaba acostumbrado a que sus palabras tuvieran consecuencias inmediatas y permanentes. Andrea abrió la boca para intentar una explicación, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta como si hubiera tragado arena seca. Alejandro se acercó a don Evaristo con pasos deliberados y cuando estuvo frente al anciano, hizo algo que dejó a todos los presentes completamente asombrados. Se quitó el sombrero que llevaba y realizó una reverencia profunda y respetuosa, como si estuviera saludando a un rey. «Es un honor conocerlo, señor», dijo con voz firme y clara que todos pudieron escuchar perfectamente. «Mi nombre es Alejandro Mendoza, y quiero pedirle una disculpa personal por la forma en que ha sido tratado en este lugar». Don Evaristo parpadeó varias veces, claramente confundido por el giro inesperado de los acontecimientos, sus ojos húmedos reflejando una mezcla de sorpresa y gratitud que no sabía cómo expresar. «Señor Mendoza», murmuró el anciano, «usted no tiene por qué disculparse, no ha hecho nada malo». «Pero sí tengo que disculparme», insistió Alejandro con convicción absoluta, «porque vengo regularmente a este establecimiento, lo cual significa que de alguna manera he estado apoyando un lugar donde se trata a las personas con semejante falta de respeto». Se volteó hacia los vendedores, quienes parecían haber encogido físicamente bajo el peso de su desaprobación. «¿Saben qué me enseñó mi abuelo cuando yo tenía 12 años?» preguntó retóricamente, su voz ahora cargada de una emoción profunda que venía desde lo más hondo de su corazón. «Me dijo que la verdadera medida de una persona no se encuentra en su cuenta bancaria, sino en cómo trata a quienes no pueden hacer nada por ella». Sus palabras cayeron sobre los vendedores como martillazos, cada sílaba diseñada para penetrar más profundo que la anterior. Roberto, en un intento desesperado por salvar la situación, dio un paso adelante con las manos temblorosas y una sonrisa nerviosa que más parecía una mueca de dolor. «Señor Mendoza, creo que hay un malentendido», tartamudeó, su voz subiendo una octava por el nerviosismo. «Nosotros nunca quisimos faltar al respeto a nadie. Solo estábamos explicando nuestras políticas de la tienda». Pero Alejandro lo interrumpió con un gesto de la mano que fue tan definitivo como una sentencia judicial. «No hay malentendido alguno», declaró con voz que cortaba como hielo. «Yo escuché perfectamente lo que dijeron. Escuché las burlas, escuché las insinuaciones, escuché cómo trataron de humillar a un hombre que vino aquí con la intención honesta de hacer feliz a su hija». Las palabras de Alejandro eran como puñales envueltos en seda, elegantes pero mortales en su precisión. Valeria, viendo que la situación se deterioraba rápidamente, intentó una táctica diferente acercándose a don Evaristo con una sonrisa que pretendía ser conciliadora, pero que resultaba grotescamente falsa después de todo lo que había sucedido. «Señor», dijo con voz melosa, «tal vez hubo una confusión. ¿Por qué no me permite mostrarle nuestros collares más hermosos? Estoy segura de que podemos encontrar algo perfecto para su hija». Pero don Evaristo la miró con ojos que habían visto demasiada falsedad en su vida como para dejarse engañar por actuaciones tan transparentes. «Señorita», respondió con dignidad inquebrantable, «cuando una persona muestra su verdadero rostro, es muy difícil volver a confiar en las máscaras que se pone después». Sus palabras, simples pero profundas, fueron como una lección de filosofía moral impartida por alguien que había aprendido sus verdades a través del dolor y la experiencia. Alejandro observó el intercambio con admiración creciente hacia el anciano, quien demostraba una sabiduría y una fortaleza emocional que muchos hombres la mitad de su edad no poseían. «Señor», le dijo volteándose completamente hacia don Evaristo e ignorando por completo a los vendedores, «¿me permitiría conocer más sobre ese collar que busca para su hija? Me gustaría escuchar sobre ella, si no le molesta compartir esa historia conmigo». La genuina curiosidad y el respeto en la voz de Alejandro crearon un contraste tan marcado con el trato anterior que don Evaristo sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud por encontrar finalmente a alguien que lo veía como un ser humano digno de consideración y respeto. Don Evaristo irguió los hombros lentamente, como si las palabras respetuosas de Alejandro
hubieran devuelto algo de fortaleza a su cuerpo cansado, y comenzó a hablar con una voz que gradualmente se volvió más firme y cálida. «Mi hija Mercedes ha sido enfermera durante 25 años», comenzó, sus ojos brillando con el orgullo paterno que solo los padres verdaderamente devotos conocen. «Cuando mi esposa Elena murió de cáncer hace 10 años, Mercedes renunció a una oportunidad de trabajo en Houston para quedarse conmigo. Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios, porque decidió cuidar de su padre viejo». Su voz se quebró ligeramente al recordar el sacrificio de su hija, pero continuó con determinación renovada. «Ella nunca me ha pedido nada, nunca se ha quejado, siempre me trata como si yo fuera lo más importante del mundo. El próximo martes cumple 50 años, y yo quería regalarle algo que le demostrara lo agradecido que estoy por todo lo que ha hecho por mí». Alejandro escuchaba cada palabra con atención completa, sus ojos fijos en el rostro arrugado de don Evaristo, donde se podía leer toda una vida de trabajo honesto y amor incondicional. «Su hija suena como una mujer extraordinaria», comentó con sinceridad genuina. «Y usted, como un padre que la ama profundamente, ¿qué tipo de collar tenía en mente?». Don Evaristo sonrió por primera vez desde que había entrado a la boutique, una sonrisa que transformó completamente su rostro cansado y le devolvió décadas de juventud. «Mi esposa Elena tenía un collar de perlas que había pertenecido a su abuela», explicó, sus dedos moviéndose inconscientemente como si estuviera tocando las perlas que solo existían en su memoria. «Lo vendió cuando yo me quedé sin trabajo durante la crisis del 2008, para que pudiéramos pagar la quimioterapia que no cubría el seguro social. Siempre me sentí culpable por eso, porque sé cuánto significaba para ella. Mercedes se parece tanto a su madre que pensé que si le regalaba un collar similar, sería como devolverle algo de lo que perdimos». Las palabras del anciano cayeron sobre Alejandro como revelaciones sagradas, cada frase cargada de tanto amor y sacrificio que sintió que su propia perspectiva de la vida se estaba realineando en tiempo real. Los vendedores permanecían inmóviles en el fondo, sus rostros reflejando una mezcla de vergüenza y terror por las consecuencias que sabían que les esperaban, pero Alejandro había dejado de prestarles atención por completo, totalmente absorbido por la historia de humanidad auténtica que tenía frente a él. «Don Evaristo», dijo finalmente, usando el título de respeto que los vendedores habían omitido deliberadamente, «¿me permitiría ser parte de este regalo tan especial? No como una caridad», se apresuró a aclarar al ver que el anciano comenzaba a negar con la cabeza, «sino como una inversión en algo que creo que es más valioso que cualquier negocio, la dignidad humana y el amor filial». «Señor Mendoza», respondió don Evaristo con voz temblorosa, «yo no puedo aceptar su caridad. Toda mi vida he trabajado por lo que tengo, y aunque es poco, es honesto». Su orgullo era palpable, la dignidad de quien había aprendido que la autoestima no podía comprarse ni regalarse, sino que tenía que ganarse día tras día a través de acciones honorables. Alejandro asintió con comprensión profunda, reconociendo inmediatamente la nobleza detrás de esas palabras. «No estoy hablando de caridad», insistió con voz firme pero gentil. «Estoy hablando de justicia. Usted vino aquí con dinero honesto, ganado con esfuerzo, para hacer algo hermoso por su hija. El problema no es su dinero ni sus intenciones. El problema es que este lugar no merece clientes como usted». Se volteó hacia los vendedores con una mirada que podría haber derretido acero. «Y definitivamente no merece mi negocio». Andrea, desesperada por salvar lo que quedaba de la situación, se acercó con pasos temblorosos y las manos extendidas en un gesto de súplica que resultaba patético después de toda su arrogancia previa. «Señor Mendoza, por favor, permítanos remediar esta situación», rogó con voz quebrada. «Podemos ofrecerle a este señor cualquier collar de nuestra colección con un descuento especial». Pero Alejandro la miró con una expresión de disgusto tan profunda que la mujer retrocedió como si hubiera sido golpeada físicamente. «¿Descuento especial?», repitió con voz cargada de sarcasmo helado. «Después de humillarlo, insultarlo e insinuar que es un criminal, ¿ahora quieren ofrecerle un descuento especial? ¿Creen que la dignidad humana se puede reparar con rebajas de último momento?». Sus palabras fueron como látigos que cortaron el aire
y dejaron marcas invisibles pero permanentes en las almas de quienes las recibieron. Roberto, viendo que Andrea había fracasado miserablemente, decidió intentar una aproximación diferente, dirigiéndose directamente a don Evaristo, con una humildad tan exagerada que resultaba insulsa después de su crueldad anterior. «Señor, queremos ofrecerle nuestras más sinceras disculpas», dijo con voz que pretendía sonar arrepentida, pero que sonaba hueca como un tambor vacío. «Tal vez podríamos mostrarle nuestros collares más hermosos sin costo alguno, como una forma de compensar cualquier malentendido». Pero don Evaristo lo miró con ojos que habían aprendido a distinguir entre arrepentimiento genuino y actuación desesperada, y negó con la cabeza lentamente. «Joven», dijo con voz pausada pero firme, «cuando alguien muestra quién es realmente en los momentos difíciles, todas las disculpas del mundo no pueden borrar esa verdad. Ustedes me trataron mal, no porque no tuviera dinero suficiente, sino porque creyeron que podían hacerlo sin consecuencias». Mi querida audiencia, si esta historia te está tocando el corazón como a mí me toca cada vez que la cuento, te invito a que seas parte de esta familia que cree en el poder transformador de las historias humanas. Suscríbete al canal y activa esa campanita, porque cada historia que compartimos aquí está llena de lecciones que necesitamos recordar en estos tiempos, donde parece que hemos olvidado lo que significa tratarnos con respeto mutuo. Y en los comentarios, cuéntame tu propia historia. ¿Alguna vez has sido testigo de una injusticia y decidiste actuar? ¿O tal vez fuiste tú quien recibió una lección de dignidad de alguien inesperado? Tus experiencias pueden inspirar a miles de personas que nos leen, porque cada historia personal es un faro de esperanza en este mundo que tanto necesita ejemplos de bondad y valentía. Alejandro observó la interacción con una mezcla de admiración hacia don Evaristo y desprecio creciente hacia los vendedores, quienes claramente no comprendían que estaban cavando sus propias tumbas profesionales con cada palabra falsa que pronunciaban. «Don Evaristo tiene razón», declaró con voz que resonó por toda la boutique como un veredicto final. «Lo que ustedes hicieron no fue un malentendido, fue una revelación de carácter. Y ahora que sé exactamente qué tipo de personas son, jamás podré volver a hacer negocios en un lugar que emplea a gente así». Se dirigió hacia la salida con pasos decididos, pero antes de llegar a la puerta se detuvo y volteó hacia don Evaristo. «Señor, ¿me haría el honor de acompañarme? Conozco otro lugar donde podremos encontrar el collar perfecto para su hija y donde será tratado con el respeto que merece». Don Evaristo miró a Alejandro con ojos llenos de gratitud y sorpresa, como si no pudiera creer que un extraño estuviera dispuesto a invertir su tiempo en ayudar a alguien que no podía ofrecerle nada a cambio. «Señor Mendoza», murmuró con voz emocionada, «usted es muy amable, pero no quiero quitarle su tiempo valioso». Alejandro sonrió con la calidez genuina de quien había encontrado algo más importante que cualquier reunión de negocios. «Don Evaristo, créame cuando le digo que no hay nada más valioso que pueda hacer con mi tiempo que ayudar a un padre a honrar a su hija. Además», añadió con un brillo especial en los ojos, «tengo la sensación de que usted tiene mucho que enseñarme sobre lo que realmente importa en la vida». Los dos hombres salieron de Diamante Azul, dejando atrás a 3 vendedores que parecían haber envejecido 10 años en los últimos 20 minutos. Andrea se dejó caer en una silla cerca de las vitrinas, sus manos temblando, mientras se daba cuenta de las dimensiones catastróficas de lo que acababa de suceder. Roberto y Valeria intercambiaron miradas de pánico, sabiendo que acababan de perder no solo a uno de sus clientes más importantes, sino probablemente sus empleos también. El silencio en la boutique era tan pesado que incluso los otros clientes habían comenzado a marcharse, incómodos por haber presenciado semejante demostración de crueldad seguida por justicia poética. Alejandro condujo a don Evaristo por las calles de Polanco en su automóvil de lujo, pero el ambiente dentro del vehículo era sorprendentemente cómodo y natural, como si 2 viejos amigos estuvieran disfrutando de un paseo dominical. «Don Evaristo», dijo Alejandro mientras manejaba, «¿me permitiría hacerle una pregunta personal? ¿Cómo logra mantener tanta dignidad y calma frente a gente que lo trata tan mal?» El anciano miró por la ventana durante un momento,
observando la ciudad que había sido su hogar durante más de 7 décadas, antes de responder con voz reflexiva. Señor Mendoza, cuando uno ha vivido tanto como yo, aprende que la forma en que otros nos tratan dice más sobre ellos que sobre nosotros. Mi padre me enseñó que la dignidad es lo único que nadie puede quitarnos a menos que nosotros se lo permitamos. Su padre debió haber sido un hombre muy sabio, comentó Alejandro con sinceridad, sintiendo que cada palabra del anciano era como una clase magistral de filosofía de vida. Lo era, confirmó don Evaristo con una sonrisa nostálgica. Era carpintero, como yo lo fui después. Trabajó hasta los 80 años y nunca en su vida faltó al respeto a nadie, sin importar cómo lo trataran. Solía decirme, hijo, la gente rica puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la paz que viene de dormir con la conciencia tranquila. Sus palabras resonaron en el interior del automóvil como campanas de sabiduría antigua, y Alejandro sintió que algo fundamental se estaba moviendo en su interior, una reconexión con valores que había conocido en su juventud, pero que había ido perdiendo gradualmente en su ascenso hacia el éxito financiero. Llegaron a una joyería pequeña pero elegante en el centro histórico de la ciudad, un lugar que Alejandro conocía desde hacía años, pero al que rara vez visitaba porque prefería los establecimientos más exclusivos de Polanco. La Perla Dorada era un negocio familiar que había existido durante 3 generaciones, atendido por don Rubén Castillo, un joyero de 68 años cuya reputación se basaba no en la ostentación, sino en la calidad de su trabajo y la honestidad de sus tratos. Cuando Alejandro y don Evaristo entraron, fueron recibidos por una sonrisa genuina y un saludo cordial que contrastaba dramáticamente con la frialdad calculada de la boutique que acababan de abandonar. «Don Rubén», dijo Alejandro, acercándose al mostrador donde el joyero examinaba una pieza con una lupa especial, «quiero presentarle a don Evaristo Hernández, un hombre extraordinario que busca un collar de perlas para su hija». Don Rubén levantó la vista y saludó a don Evaristo con el mismo respeto que había mostrado a Alejandro, sin hacer distinción alguna entre el millonario y el carpintero jubilado. «Es un placer conocerlo, don Evaristo», dijo con voz amable. «Dígame, ¿qué tipo de collar tiene en mente para su hija? Es para una ocasión especial». La forma natural y respetuosa en que don Rubén se dirigió al anciano hizo que don Evaristo sintiera inmediatamente que había llegado al lugar correcto, donde sería tratado como el ser humano digno que era. Don Evaristo repitió su historia sobre Mercedes, el sacrificio de su esposa, y su deseo de regalarle algo especial para su cumpleaños número 50, pero esta vez sus palabras fueron recibidas con atención genuina y respeto sincero. Don Rubén escuchó cada detalle con la paciencia de quien comprende que detrás de cada compra hay una historia humana que merece ser honrada. «Qué hermoso gesto», comentó el joyero cuando don Evaristo terminó de hablar. «Una hija que sacrifica sus propios sueños por cuidar a su padre, y un padre que ahorra durante años para demostrarle su gratitud. Eso es amor verdadero». Sus palabras eran simples, pero cargadas de una comprensión profunda que hizo que don Evaristo sintiera que finalmente había encontrado a alguien que entendía el verdadero valor de lo que estaba tratando de hacer. «Permítame mostrarle algunas opciones», dijo don Rubén moviéndose hacia una vitrina especial donde guardaba sus piezas más hermosas. «Tengo varios collares de perlas que podrían ser perfectos para una enfermera tan dedicada como su hija». Sacó 3 collares diferentes, cada uno hermoso a su manera, y los colocó cuidadosamente sobre un paño de terciopelo negro que hacía resaltar la luminosidad natural de las perlas. Este primer collar tiene perlas cultivadas de agua dulce, muy elegante, pero no ostenso, perfecto para alguien que trabaja en el sector salud. Este segundo tiene perlas ligeramente más grandes, con un brillo especial que las hace muy llamativas. Y este tercero, dijo tomando el collar más hermoso, tiene perlas de Akoya, las más finas que tengo en la tienda, con un lustre que parece capturar la luz del sol. Los ojos de don Evaristo se iluminaron al ver las perlas, especialmente el collar de Akoya, que le recordaba vívidamente al que había usado su esposa en su boda tantas décadas atrás. «¿Cuánto cuesta el tercero?», preguntó con voz esperanzada, pero preparándose mentalmente para otra decepción. Don Rubén examinó la pieza cuidadosamente,
como si estuviera calculando no solo su valor monetario, sino también su significado emocional para el anciano que tenía frente a él. Normalmente este collar cuesta 230,000 pesos, dijo pausadamente. Pero déjeme explicarle algo, don Evaristo. Yo también tuve una hija enfermera, mi querida Patricia, que murió en un accidente hace 5 años. Ella dedicó su vida a cuidar niños enfermos en el hospital infantil y siempre decía que la verdadera riqueza se medía por las vidas que uno podía tocar positivamente. Las palabras de don Rubén crearon un silencio emotivo en la pequeña joyería, un momento de conexión humana profunda entre dos hombres que habían experimentado tanto el amor paternal como la pérdida. Alejandro observaba la escena con admiración creciente, dándose cuenta de que estaba presenciando algo mucho más valioso que cualquier transacción comercial. Estaba viendo cómo la humanidad auténtica podía crear puentes entre personas que aparentemente no tenían nada en común excepto su capacidad para amar y sacrificarse por otros. Por eso, continuó don Rubén con voz emocionada, quiero ofrecerle este collar por exactamente los 180,000 pesos que usted tiene. Patricia habría estado feliz de saber que sus perlas van a honrar a otra enfermera que dedica su vida al servicio de otros. Don Evaristo se quedó inmóvil por un momento, sus ojos llenándose de lágrimas que esta vez no eran de humillación, sino de gratitud profunda y sorpresa genuina. Don Rubén murmuró con voz quebrada, ¿está seguro? No quiero que pierda dinero por mi culpa. El joyero sonrió con la calidez de quien había encontrado una forma de honrar la memoria de su propia hija a través de la generosidad hacia un desconocido. Don Evaristo, créame cuando le digo que no estoy perdiendo nada. Al contrario, estoy ganando algo invaluable, la oportunidad de ser parte de una historia de amor paternal que le dará sentido a estas perlas por el resto de su existencia. Alejandro sintió que su garganta se cerraba por la emoción, presenciando una lección de humanidad que valía más que todos los cursos de negocios que había tomado en su vida. La transacción se completó con una ceremonia sencilla, pero profundamente significativa. Don Evaristo contó sus billetes cuidadosamente, cada peso representando días de ahorro y sacrificio, mientras don Rubén preparaba el collar en una caja elegante pero no ostentosa, perfecta para el tipo de regalo que una enfermera humilde podría apreciar sin sentirse incómoda. Incluyo también un certificado de autenticidad y una garantía de por vida, explicó el joyero. Si algún día su hija necesita que revise las perlas o ajuste el collar, será un honor hacerlo sin costo alguno. Sus palabras no eran una estrategia de ventas, sino una promesa sincera de servicio continuo, el tipo de compromiso que solo podía venir de alguien que entendía que algunas compras trascienden lo comercial para convertirse en vínculos humanos permanentes. Cuando salieron de la Perla Dorada, don Evaristo cargaba en sus manos temblorosas no solo una caja con el collar más hermoso que había visto en su vida, sino también la confirmación de que todavía existían personas buenas en el mundo, gente que entendía que la verdadera riqueza se medía en actos de bondad y no en cifras bancarias. Señor Mendoza, dijo volteándose hacia Alejandro con ojos brillantes de gratitud, no sé cómo agradecerle lo que ha hecho por mí hoy. Usted convirtió el peor día en el mejor día de mis últimos años. Alejandro puso una mano paternal en el hombro del anciano, sintiendo que él había sido el verdadero beneficiado de ese encuentro. Don Evaristo, soy yo quien debe agradecerle. Usted me recordó algo que había olvidado en mi búsqueda del éxito, que la verdadera grandeza se encuentra en cómo tratamos a quienes no pueden hacer nada por nosotros. Los días siguientes a ese encuentro transformador pasaron como un sueño para don Evaristo, quien había guardado el collar en el lugar más seguro de su modesta casa y contaba los minutos para el cumpleaños de Mercedes. Sin embargo, el destino tenía preparada una prueba que ninguno de los dos hombres habría podido imaginar. 3 semanas después del incidente en la boutique, Alejandro se encontró enfrentando la crisis más grande de su vida empresarial, cuando un grupo de inversionistas extranjeros, liderado por un consorcio británico, lanzó una demanda masiva contra su cadena hotelera, acusándolo de fraude financiero y malversación de fondos de pensiones de empleados. Las acusaciones eran completamente falsas, fabricadas por competidores envidiosos
que habían sobornado a un contador deshonesto para crear evidencia falsa, pero la maquinaria legal se había puesto en movimiento con una fuerza devastadora que amenazaba con destruir todo lo que Alejandro había construido durante 30 años de trabajo honesto. La demanda había sido orquestada con precisión quirúrgica por Harrison and Associates, un bufete de abogados internacionales especializados en litigios corporativos agresivos, conocidos por sus tácticas despiadadas y su capacidad para manipular sistemas legales en múltiples países simultáneamente. Habían congelado todas las cuentas bancarias de la empresa, bloqueado la venta de propiedades y lanzado una campaña mediática tan efectiva que los periódicos ya habían condenado a Alejandro en la corte de la opinión pública antes de que comenzara siquiera el proceso legal formal. En cuestión de días, el hombre que había sido respetado como uno de los empresarios más íntegros del país se encontró convertido en un paria social, abandonado por socios que habían sido sus amigos durante décadas y traicionado por empleados que habían decidido salvar sus propias carreras, distanciándose del escándalo. La situación se volvió aún más desesperante cuando Carmen, su esposa de 30 años, comenzó a mostrar síntomas de un estrés tan severo que los médicos temían por su estabilidad cardiovascular. Los ataques mediáticos habían sido tan brutales que Carmen había desarrollado ataques de pánico que la dejaban inconsciente durante minutos, y los doctores le habían advertido a Alejandro que si la presión no disminuía pronto, su esposa podría sufrir un infarto que podría ser fatal. No es solo el dinero lo que está en juego, le había dicho su cardiólogo personal durante una consulta de emergencia, es la vida de su esposa. El estrés de este tipo puede matar a una persona tan rápido como cualquier enfermedad física. Esas palabras habían golpeado a Alejandro como martillazos, haciéndole darse cuenta de que estaba perdiendo no solo su empresa, sino potencialmente a la persona más importante de su vida. El juicio estaba programado para comenzar un lunes lluvioso de noviembre, en los tribunales federales del centro de la Ciudad de México, un edificio imponente donde se decidirían no solo el destino financiero de Alejandro, sino también su reputación, su legado y posiblemente la vida de su esposa. Los abogados defensores que había contratado, aunque competentes, se enfrentaban a un caso que parecía perdido desde el inicio, ya que las pruebas fabricadas eran tan sofisticadas que incluso expertos forenses habían tenido dificultades para demostrar su falsedad. Harrison and Associates había traído a México un ejército de litigantes especializados, investigadores privados y expertos en manipulación mediática que habían convertido el juicio en un espectáculo público donde Alejandro ya había sido declarado culpable por gran parte de la sociedad mexicana. La mañana del juicio, Alejandro llegó a los tribunales acompañado solo por su equipo legal, ya que Carmen había sido hospitalizada la noche anterior después de sufrir otro ataque de pánico que había requerido intervención médica de emergencia. Las escaleras del edificio judicial estaban llenas de reporteros y camarógrafos que lo asediaron como buitres, gritando preguntas acusatorias y tomando fotografías que sabía aparecerían en los periódicos vespertinos con titulares que lo condenarían aún más en la opinión pública. ¿Es cierto que robó millones de las pensiones de sus empleados? ¿Cómo se siente sabiendo que miles de familias perdieron sus ahorros por su culpa? ¿Va a declararse culpable para reducir su sentencia? Las preguntas caían como lluvia ácida sobre él mientras subía los escalones, cada palabra diseñada para lastimar y humillar más que para obtener información real. Dentro de la sala del tribunal, la atmósfera era tan tensa que parecía posible cortarla con un cuchillo. Los representantes de Harrison and Associates habían llegado como un ejército conquistador, con maletines de cuero italiano, trajes que costaban más que el salario anual de muchos mexicanos, y una actitud de superioridad tan evidente que resultaba ofensiva para cualquiera que los observara. A la cabeza de este grupo estaba Jonathan Harrison III, un abogado británico de 45 años, cuya reputación se basaba en destruir empresarios exitosos y que veía este caso como otra oportunidad de demostrar su supremacía legal ante el mundo. Sus ojos fríos y calculadores recorrieron la sala como los de un depredador que hubiera identificado una presa fácil, y cuando su mirada se cruzó con la de Alejandro,
sonrió con la crueldad de quien sabía que tenía todas las cartas ganadoras en sus manos. El proceso judicial comenzó como una ejecución pública disfrazada de procedimiento legal. Jonathan Harrison III se levantó para presentar su caso con la arrogancia de un conquistador que estuviera reclamando territorio enemigo, su voz resonando por la sala con un acento británico que usaba como arma de intimidación cultural. «Señorías», comenzó dirigiéndose al panel de jueces, «estamos aquí para juzgar uno de los casos de fraude corporativo más escandalosos en la historia moderna de México. El acusado Alejandro Mendoza no solo robó millones de pesos de los fondos de pensiones de sus propios empleados, sino que construyó todo un imperio sobre una base de mentiras y documentos falsificados. Sus palabras eran como dagas envenenadas, cada acusación pronunciada con una precisión quirúrgica diseñada para destruir no solo la reputación de Alejandro, sino también cualquier posibilidad de que recuperara su dignidad. Los abogados defensores de Alejandro lucharon valientemente, presentando evidencia que demostraba las inconsistencias en los documentos acusatorios y señalando las motivaciones financieras que tenían los demandantes para fabricar el caso. Pero era como intentar detener un tsunami con las manos desnudas. Harrison había preparado su ataque durante meses, sobornando testigos, falsificando evidencia con tecnología de última generación y creando una narrativa tan convincente que incluso personas que conocían personalmente a Alejandro comenzaron a dudar de su inocencia. «Las pruebas son abrumadoras», declaró Harrison durante su segundo día de presentaciones, mostrando documentos que parecían tan auténticos que incluso los expertos forenses habían tenido dificultades para identificar las manipulaciones digitales utilizadas en su creación. Fue durante el tercer día del juicio, cuando la situación parecía más desesperante, y Alejandro había comenzado a aceptar mentalmente que perdería todo lo que había construido durante su vida, que sucedió algo completamente inesperado. Las puertas de la sala se abrieron silenciosamente y don Evaristo Hernández entró apoyándose en su bastón, vestido con su mejor traje, que aunque viejo y remendado, había sido planchado con cuidado especial para la ocasión. Su presencia pasó desapercibida inicialmente para la mayoría de los presentes, que estaban concentrados en el testimonio de un contador que Harrison había pagado para declarar contra Alejandro, pero cuando el anciano se dirigió hacia la sección reservada para testigos, algo en su determinación silenciosa llamó la atención de varios espectadores. «Señor juez», dijo don Evaristo con voz clara y firme que cortó a través del murmullo de la sala como una espada afilada, «solicito permiso para testificar en este caso». El juez principal, sorprendido por la interrupción inesperada, levantó la vista y estudió al anciano con curiosidad evidente. Harrison se levantó inmediatamente con expresión de irritación, claramente molesto por cualquier cosa que pudiera interrumpir su demolición sistemática de Alejandro. «Objeción, señoría», gritó con voz que destilaba arrogancia imperial. «Este hombre no está en nuestra lista de testigos y no tiene relevancia alguna para este caso». Pero el juez, intrigado por la determinación evidente en los ojos del anciano, decidió escuchar lo que tenía que decir. «¿Cuál es su nombre y qué relación tiene con el acusado?», preguntó el juez con voz pausada, pero respetuosa. Don Evaristo se irguió tanto como su espalda encorvada se lo permitía y respondió con dignidad inquebrantable. «Me llamo Evaristo Hernández, tengo 72 años, soy carpintero jubilado y conozco al señor Mendoza desde hace 3 meses». Un murmullo de confusión recorrió la sala, ya que nadie entendía qué podría aportar un carpintero anciano a un caso de fraude corporativo multimillonario.